fue muy interesante y me dejó un gran aprendizaje este libro de la paradoja. La verdad que nunca pensé lo maravilloso que presentaba el contenido de dicho libro. Él comienza a hablar prácticamente de cómo fue sus inicios al momento de desarrollarse como líder, cómo fue desarrollándose como persona, como padre de familia. Fue un hombre empresario, incluso se decía que él era el más joven. Allí mismo donde él estudiaba conoció a su esposa, que era psicóloga. Ellos decían que estaban un poco traumatizados porque no lograban ser padres, pero se les ocurrió la idea de adoptar, lo cual ellos llamaron que era el ángel de sus sueños, ese hijo que adoptaron, que lo llamaron yo, al igual que el nombre del señor que va al monasterio. Su esposa decide que un día le comenta de que las cosas no marchaban bien porque él pensaba que todo lo tenía. De un momento a otro se dio cuenta de que todo se le derrumbaba, y allí es donde yo digo, cuando vemos que todo se derrumba es donde nos acordamos que existe Dios, y no debe ser. Dios debe estar presente en todo momento, en los éxitos, en los posibles fracasos, y en todos los momentos debemos tener a ese ser supremo, ya que sin Él no somos nada. Él decide ir a un monasterio, necesitaba encontrarse con Él mismo. El libro presenta 7 capítulos que los dirigí, 7 capítulos que la verdad que cada uno de ellos los viví. Me concentré tanto en cada uno de ellos. El primero dice algo muy importante, que son las definiciones. Las definiciones que a veces nosotros no las tenemos claras porque pensamos que ser líder es el que manda, que ser líder es el que tiene poder y autoridad. Pues no es así. Nosotros somos líderes desde que nacemos, líderes en nuestros hogares, líderes en nuestra vida y líderes en lo que queremos hacer. El capítulo consiste del paradigma antiguo. Muy interesante este capítulo, ya que a veces estamos arraigados a esos patrones, a esos modelos que para nosotros son difíciles de cortar. Esos modelos a veces son necesarios, pero sin embargo debemos nosotros tratar de asumir nuestros propios retos, nuestros propios destinos, y cortar a un lado lo que son esos patrones. Cada quien en la vida decide lo que quiere hacer y decide dónde quiere llegar. A veces es importante cortar con esos esquemas, cortar esas cadenas, como lo hicieron cada uno de ellos al ir a esos monasterios y al encontrarse tanto el sargento, tanto John, King, Lee. Cada uno de ellos cortó con esos patrones y se encontraron con ellos mismos y nunca dejaron a Dios. Incluso menciona a unos hombres muy importantes en esos paradigmas. El tercer capítulo habla sobre el modelo de aquellos personajes que han hecho historia a nivel mundial. Menciona a Gandhi, ese líder que trató de que India fuera independiente. También habla del Dr. King, cómo él luchó para que los negros tuvieran los mismos deberes y derechos sobre los blancos. Se dice en el libro que los negros tenían que ceder sus puestos cuando alguien de raza blanca se montaba en el autobús. Ellos tenían que ceder su puesto y solamente ellos podían sentarse en los puestos traseros. También se dice de que ese gran luchador trató de que hubiese la igualdad entre blancos y negros. Nombran ahí también como un modelo primordial, pienso yo, que es el más importante, de Jesucristo. Cómo Jesucristo luchó por nosotros, cómo Jesucristo dio todo
por el ser humano sin necesidad de recibir nada a cambio. Incluso ahí el sargento refutaba porque él no quería, siempre decía que trataban de mencionar siempre a Jesucristo. Ellos le decían, tanto John como el profesor y como Kim y Teresa, que él era el ser supremo, el ser que fue líder sin necesidad de tener un poder solamente con su autoridad, con su autoridad de servir a los demás, de servir al prójimo. Y muchas veces queremos ayudar a los demás, pero como hoy en día vemos que no hay valores, no hay principios, cada quien piensa en su beneficio propio, jamás tomamos en cuenta verdaderamente lo que Dios hizo por nosotros, lo que Él se sacrificó por nosotros, todo el poder que Él tuvo para arrastrar hasta a muchísima gente que hoy en día lo alaba. Incluso se menciona allí en este capítulo que donde hay más gente en las fiestas es en Navidad y en Semana Santa. ¿Por qué? Porque Él es el líder primordial de nuestras vidas. Me encantó mucho este capítulo porque la verdad que aprendí en el verbo las diferentes definiciones que le dan a la palabra amor. Cada uno de ellos, los 5 personajes que estaban en el monasterio, tenía su definición de lo que era la palabra amor. La palabra amor es muy amplia, incluso allí discuten y el sargento siempre llevaba la contraria. La palabra amor, decían ellos, que es solidaridad, que es confianza, que es seguridad en sí mismo. Yo como persona pienso que es una palabra demasiado amplia y que cada quien le da el significado que quiere. Continuando con el capítulo 5, se habla sobre el entorno. El entorno es el ambiente que nosotros mismos creamos para trabajar. Según las 5 personalidades, tenían un entorno diferente. Una en una empresa, otra en un hospital, la entrenadora, el pastor, el empresario, no se me escapa nada. Cada uno tenía su entorno distinto, el entorno que ellos creían que eran importantes para ellos. Yo siempre digo en mi parte laboral, es muy importante trabajar donde tú te sientas bien, donde tengas buenos tratos, donde sean solidarios, donde, como dice ahí el libro, es muy importante que a los empleados de las diferentes empresas que ellos tenían ahí o se desarrollaban, se le diga siempre, lo estás haciendo bien. Así es, pero lamentablemente no encontramos esos líderes o no existen esos líderes que se acerquen a decirle en cada campo que se desenvuelve uno, lo estás haciendo bien, porque por el egoísmo, porque casi siempre se ve como la competencia, pero no reconocemos o es difícil reconocer el trabajo del otro. La elección, ellos en el 6º capítulo, la elección, ellos cada quien eligió ser lo que quiso hacer y eligieron estar en ese monasterio. En ese monasterio, ¿por qué? Porque cada uno sintió que se derrumbaba como profesional o como líder o como persona. Pienso que uno es en su libre albedrío de elegir lo que uno quiere ser, sin necesidad de que uno haya tenido una infancia. Incluso el profesor Simon dice que su infancia fue fuerte. ¿Por qué? Porque él creció en medio de su padre era alcohólico. Y él dice que a veces las personas son neuróticas porque dicen, no, yo no logré esta meta o yo no logré alcanzar lo que quería o lo que me proyecté porque tuve una infancia amarga, porque tuve limitaciones, porque era una niña maltratada, porque era un niño maltratado, porque mis padres se drogaban o porque uno era drogadicto. Simplemente en la vida lo que uno se propone y con mente positiva uno lo logra. Como decía el profesor Simon,
lo que se propone uno con amor y con una meta fija, uno lo logra. En los resultados, en el 7º capítulo, me dio una gran nostalgia, porque cada uno de ellos salió de allí como una persona diferente. Se notó de que ser líder no es mandar, ser líder no es creerse mejor que los demás. Ser líder es, primero que todo, tener sentimientos, ponerse en el lugar de la otra persona. Y cada uno de ellos salió con otra visión diferente de lo que ellos pensaban que era ser un líder. Y culminando como el epílogo, que vendría siendo como las conclusiones del libro, la despedida de ellos. Incluso ahí se dice que uno de ellos, John, lloró demasiado al momento de irse. Incluso él dice que después que tuvo tantos roces con el sargento, él se la llevó de lo mejor con él, y dice que a veces uno ve los errores de uno en los demás.